buenas noches. Platón sostenía que las almas que en una vida previa habían vislumbrado mejor la verdad eterna encarnaban en filósofos. Platón era filósofo, pero todo hay que decirlo, también estaba convencido de que la filosofía era una preparación a la muerte y que el conocimiento de la verdad solo se podía alcanzar en el más allá, una vez el alma se hubiera despojado del engañoso cuerpo. Pues del más allá, del viaje largo y difícil, según muchos pensadores, que hay que hacer para llegar hasta allí y, en fin, de una hipotética vida después de la muerte vamos a hablar esta noche. Están con nosotros el padre Tomás Gumí, que es sacerdote, abogado, doctor en Derecho Civil y estudioso pues, de muchas cosas que tienen relación con estos temas. Ángela Ghisleri es especialista en baraja española y medium. Félix Gracia, escritor, es editor de la revista Más Allá y entre otras publicaciones pues tiene una serie de reportajes sobre el viaje al más allá o sobre la vida después de la muerte, que es el tema que nos interesa esta noche. Y Enrique de Vicente, periodista, ha escrito en todas las revistas especializadas en temas parapsicológicos, es miembro de la Junta Rectora de la Sociedad Española de Parapsicología y también de la Asociación Internacional de Estudios sobre las Experiencias de Casi Muerte. Y también es presidente de honor de AVIPO, que es la Asociación Valenciana para la Investigación Parapsicológica y de Fenómenos OVNIs también. Bien. Pues vamos a dar paso a un reportaje que nos va a servir de introducción a este tema y volveremos a estar con ustedes dentro de unos instantes. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Desaparecemos sin dejar huella tras una fugaz existencia? ¿O la vida prosigue de alguna forma después de un aparente fin? Estas preguntas se las han planteado, se las plantean y se las plantearán todos los seres humanos sin excepción. Aceptar la idea de la muerte es muy difícil para el hombre. La vida es para él un sinsentido si tiene un punto final. Por ello, todos los pueblos han buscado la inmortalidad en la creencia de un renacer después del fin, una nueva existencia tras la muerte. Muchos han imaginado un más allá a la medida de su mundo cotidiano, un fiel espejo de esta vida. Otros, como los cristianos o los musulmanes, consideran que existe un paraíso donde las almas de los bienaventurados gozan de paz y felicidad y un infierno donde pagan sus culpas los espíritus de los condenados. El brahmanismo y el budismo mantienen la teoría de la reencarnación. El alma puede volver a la vida encarnándose de nuevo en otro ser humano o en un animal. Actualmente, la idea de que ya hemos vivido antes y volveremos a vivir después, tan lejana a nuestra cultura, se ha extendido y ha arraigado con sorprendente rapidez en Occidente. En Europa y Estados Unidos, el tema ha servido de fuente de inspiración para libros, películas, canciones y revistas. ¿Es la reencarnación en Occidente solo una moda pasajera? ¿O realmente ha echado raíces en multitud de personas porque encuentran en ella consuelo y alivio frente a la idea de la muerte? Bueno, pues vamos a empezar. El hombre pues siempre ha tenido la necesidad de sentirse inmortal de alguna manera, ¿no? Y de pensar que efectivamente la vida pues no podía acabar solo con la muerte física del cuerpo, pero ha habido gente incluso que ha tenido experiencias de casi muerte, cercanas de muerte inminente, ¿no? De haber estado muy cerca de la muerte y bueno, pues ellos han contado su experiencia y coinciden en muchas cosas. ¿Cómo son estas experiencias? Enrique, ¿quieres hablar tú o damos? Bueno, sí, yo quizá cualquiera de mis compañeros podría describir cómo son estas experiencias, pero quería incidir en que efectivamente el porcentaje de personas que aseguran haber vivido este tipo de experiencias es muy superior a lo que normalmente pensamos. Según una encuesta realizada por el Instituto Gallup en Estados Unidos, en torno a la cual se ha escrito este libro, el 16% de los norteamericanos, o sea, 16 de cada 100 norteamericanos, creen haber tenido una experiencia de este tipo, que en líneas generales en lo que consiste es en una experiencia de muerte clínica, en la cual aparentemente hay toda una serie de síntomas que indican que el individuo ha fallecido,
toda una serie de síntomas, digamos, de paro cardíaco, falta de respiración, etcétera, pero a consecuencia de lo cual el individuo recupera la vida nuevamente, recupera esta serie de constantes y relata una experiencia que curiosamente es coincidente en líneas generales en las distintas culturas y en los distintos individuos, y que seguramente Félix Gracia nos podría describir. Félix. Pues la descripción es básicamente, se ven introducidos en una especie de túnel muy largo, oscuro, al final del cual empiezan de pronto a intuir, más que a descubrir una luz, que al final se hace una luz evidente, una luz muy intensa. Llegan a la luz, atraviesan la luz y al otro lado generalmente se encuentran con un ser querido, un familiar ya fallecido, o a veces no un familiar, pero sí un ser bondadoso, un ser de luz que les invita a entrar en unas ocasiones, y en otras que se limita a decirles que no es un momento, que vuelva atrás otra vez. Esta es la experiencia, básicamente, aunque hay otros muchos matices. Sí. Lo que pasa es que estas experiencias, en mi opinión, no se deben confundir con lo que es la muerte. Esto es una experiencia de premuerte, habría que decir, pero no es una experiencia post-mortem. La diferencia esencial está en que estos personajes, incluso los que tienen la experiencia de su recorrido a lo largo del túnel, incluso llegan a ver su cuerpo en la cama o donde estuviera, y llegan a pensar incluso a sentir que ese cuerpo es el suyo, que se han desprendido de él, pero sin embargo se ven todavía conectados a dicho cuerpo a través de una especie de cordón, que es algo así como gaseoso, como de aspecto lechoso, que se llama el cordón plateado, el cordón de plata en la literatura esotérica, y que bueno, ellos se mantienen todavía conectados al cuerpo físico a través de ese cordón. La diferencia esencial de esta experiencia con una experiencia de muerte real estriba en que ese cordón no se ha roto, y por esa razón el individuo puede regresar nuevamente a su cuerpo y reanudar la vida. Cuando el cordón se rompe es cuando uno de verdad ha muerto, es decir, cuando deja de existir en el plano físico y se incorpora a otros planos de existencia, y básicamente al plano astral, que es el inmediato posterior. Hay algo interesante en esto, y perdón, Eduardo, y es la similitud asombrosa en muchos de los puntos de la experiencia de casi muerte, en la experiencia en la frontera de la muerte, junto con otra serie de experiencias que son muy frecuentes en los seres humanos. Por ejemplo, las experiencias en las cuales el individuo se siente fuera de su cuerpo en circunstancias normales, sin necesidad de tener un accidente, sino de noche, sea voluntaria o involuntariamente, logra salir de su cuerpo. Hay una serie de similitudes enormes, y también con experiencias psicodélicas en las cuales ha habido una ingestión de drogas alucinógenas y un largo etcétera. O sea, que parece que es una experiencia que no solamente, como ha dicho muy bien Félix Gracia, no es puramente de muerte, sino que es una experiencia a la que hay posibilidad de acceder por otros medios, y que como constante da una seguridad en cuanto a la supervivencia, quita el miedo a la muerte. Sí, en realidad lo que se produce ahí es una alteración del estado de conciencia, inconsciente en este caso, ¿no? Que puede ser parecido al que tiene con el uso de drogas. Parecido, evidentemente, parecido, aunque la experiencia que se vive es distinta, y el recuerdo que queda también es distinto. Es muy distinto. Sí, y hay otro matiz general también en todos los casos de estas personas que han vivido esa experiencia, y es que a partir de ese momento se disipa todo el temor a la muerte. Exacto. En ellos, completamente. O sea, es una experiencia positiva. Completamente, claro, es que en realidad uno no muere. La muerte es un concepto, pero no es un hecho, no es una realidad. Lo que hay es un cambiar de, como diría, pues un cambiar de indumentaria, cambiar de cuerpo. Uno deja este hábito, que es el cuerpo físico, porque continúa viviendo con otro hábito, ¿no? En definitiva, el cuerpo físico no es más que un vehículo del espíritu, pero uno sigue siendo, porque es en esencia espíritu, y como tal espíritu continúa después. Y eso es lo que se descubre en ese proceso. Padre Gumí, usted ha tenido... Sí, yo tuve una experiencia. Tenía una experiencia, ¿no? Sí, había un ser, estaba muy unido, y estaba un médico, y estaba bastante enferma aquella persona, y en un momento determinado, pues el médico dice: cuidado, ya está muerta, lo siento. No respiro, había parado el corazón, efectivamente no respiraba. El sacerdote, pues me arrodillé, recé intensamente. Al cabo de unos momentos vuelve en sí. Era una persona que no creía en la parapsicología, no creía en todos esos fenómenos, no había leído nada de todas esas cosas, y me dice: ¡ay, qué sueño tan raro he tenido! He pasado con un túnel largo, al fondo había una luz, y mientras venían unas luces pequeñas me encontraba por un camino y decía: ¿qué es esto? He llegado al final y me he encontrado delante del panteón. He dicho: uy, no quiero estar aquí.
¿qué hago aquí? Me voy. Y me he encontrado, pues, mira, estaba toda sudada, tal, y realmente fue una experiencia. Me pregunté, yo no sé si ustedes lo han investigado más, entonces le pregunté, bueno, ¿has visto, por ejemplo, los cipreses, los caminos, las letras de la tumba, el panteón? No, nada más el panteón, no he visto nada más, ni cipreses, ni el camino por donde se iba, no he visto nada más. Me he encontrado de frente, tenía sensación de miedo y me he vuelto. Y nada más. Ángela, pues tú también has tenido, o tú... Sí, bueno, yo he tenido siempre, a través de mi consulta recibo muchas personas y claro, hay una estadística efectivamente de estas personas que me cuentan que han estado en algún momento determinado en coma y sobre todo el caso de un gran amigo mío íntimo que estuvo 15 días. Él también se vio por encima de su cuerpo en la cama y se vio por un gran camino larguísimo y al final había un cruce de 3 caminos donde él dijo que llegó. La bóveda que tenía por encima era estrellada, pero tenía una luz especial. Al llegar a ese cruce de caminos se encontró con su padre, que ya anteriormente había muerto. Entonces el padre le dijo, márchate que todavía no ha llegado tu hora. Y justo en la mitad de ese cruce él se volvió. En ese momento regresó a su cuerpo y se vio rodeado de unas monjitas que estaban rezando, que efectivamente ya el médico había dicho que él iba a fallecer, pero no llegó su momento. Su padre, que era su ser querido, se lo comunicó. Y efectivamente nuestros seres queridos son los que nos van a recibir y los que están esperando. Yo lo sé por experiencia de mis familiares muertos, tengo muchos datos. Mi padre antes de morir dijo, van a venir a buscarme mis hermanos y tardaré muy poco en marcharme. Y efectivamente en el tiempo que mi padre dijo que se iba, se marchó. Cuando después de fallecer mi madre, bueno, mucho antes de fallecer, que hay un tema que aquí nunca tocamos y es muy importante, saber que ellos antes de salir del cuerpo vienen a despedirse o a anunciárselo a sus seres queridos. También tengo estadística de ese hecho y sobre todo mío propio de mi madre. 10 minutos antes de salir de su cuerpo, ella me tocó en el hombro y supe que era ella, a mí y a mi hermano. Así muchos familiares míos. O sea, hay un momento antes de salir que ellos se materializan delante de la persona para despedirse de su ser querido, hasta que ya después salen del cuerpo. O sea, no han salido todavía, están a punto, no lo han hecho, cuando efectivamente ocurre ese fenómeno. Hay algo interesante en lo que han comentado el padre Gomí y nuestra amiga, y es que efectivamente hay diferencias entre los relatos de las personas que han estado al borde de la muerte, hay relatos mínimos, hay diferencias mínimas, y esto nos lleva a algo sumamente interesante. Y es que quizá hay algunas de estas experiencias que son arquetípicas y que le damos un poco la forma según nuestras creencias. Por ejemplo, ese ser de luz que nos acompañan, muchos han visto en él a Jesús, otros han visto a su padre y un largo etcétera. Yo diría que es algo así, que lo más próximo que podríamos decir es como nuestro ángel de la guarda, y creo que desde un punto de vista más profundo, de una experiencia más personal, es como una contraparte superior de nosotros mismos, nuestro espíritu, por llamarlo de alguna manera. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Básicamente, pero no del todo, porque el ángel de la guarda, es efectivamente un arquetipo, como tú dices, un artificial, que se llama en la terminología esotérica, es decir, una entidad que tiene una existencia aparente, no una existencia real, fruto precisamente de todo lo que han sido las buenas acciones, los buenos deseos y las buenas ideas que hemos creado durante la existencia. Ya sabéis que todo lo que está en la mente un día está convertido igualmente en acción. Ahora, sí que estoy de acuerdo en eso que dices de que los seres que se encuentran al otro lado del túnel, al otro lado de la luz, pueden no ser seres reales, pueden no corresponderse con el padre, la madre, el abuelo fallecido años antes, porque en esa otra dimensión, en esa otra realidad, se construye con los deseos y uno se encuentra probablemente con el arquetipo deseado por él. Y algunos llegan a identificar esa luz o ese personaje con su padre, con su madre o con el mismo Jesús, y algunos con Dios, dicen que con Dios. Esto no quiere decir, en todo caso, que no pudiera ser en algún caso de ellos su padre o su madre, el familiar en cuestión. Cuidado, pero hay que dejar la puerta abierta a que se deba no a una persona fallecida anteriormente, sino que se deba a una ideación de un arquetipo. Bueno, hay una cosa ahí, perdón. Pues que ellos siempre suelen identificarse con algo, por lo menos en mis contactos con los míos muertos en el astral, porque he recibido a través del pensamiento, telepáticamente, yo suelo verlos siempre en un estado de trance en que a lo mejor no estoy totalmente despierta, ¿no? Pero se me materializan, ¿no? Entonces,
me transmiten que hay un hecho de ellos, o una forma de vestir, o un gesto que tienen y me lo demuestran para que cuando yo tome conciencia sepa que verdaderamente ha sido un contacto auténtico. Enrique, tú querías añadir algo, ¿no? Bueno, yo lo que quería era decir que efectivamente, como hemos recalcado aquí, aunque, bueno, hay una visión diferente quizá por parte de Félix y mía, la que tiene Ángela Gisleri como vidente. En matices. Claro, en matices en cuanto a que, si bien desde un punto de vista estrictamente racionalista, podríamos decir que ninguna de estas experiencias son una prueba científica de la supervivencia, claro, y que incluso otra serie de pruebas que se han buscado serían discutibles. Vamos a ver, hay algo muy importante que se ha de rescatar en esto. Yo creo que la vida no tendría sentido si todo terminara con la muerte. Por un lado. Por otro lado, hay un miedo a la muerte, pese a que todos sabemos que si hay una certeza en la vida es que debemos morir. Es la carencia fundamental del ser humano y por eso desde la más remota antigüedad se ha pensado en formas de supervivencia. ¿Qué hemos de rescatar de todo esto? Algo fundamental. No debemos tener miedo a la muerte, porque ninguna de la gente, salvo los suicidas, ninguno de los que han tenido esta experiencia, en líneas generales, describen haber tenido miedo, sino al contrario, una felicidad increíble, incluso un sentimiento de desagrado al tener que volver. Sí, lo importante no es que pueda haber más allá, sino que el trance ese, ya de entrada, eso es algo seguro, el trance es un trance agradable, pacífico, se va hacia la luz, hacia la felicidad, hacia la paz. Y esto sería algo fundamental a rescatar. Bueno, de momento, de todas maneras, como decía Félix, nos hemos quedado todavía en el umbral de lo que es el más allá. Ahora vamos a dar el paso y vamos a ir al más allá. ¿Qué fenómenos se pueden examinar que sean evidencias, o por lo menos que de alguna manera puedan demostrar, si no de manera inequívoca, pero bueno, que puedan ser indicios de que efectivamente existe una vida más allá de la Hasta donde hemos hablado ahora, pues se pueden hablar de evidencias y de muchas de ellas además demostrables. A partir de este paso que tú quieres que demos, hay que olvidarse de las evidencias y más aún de las demostraciones. Todo entra dentro del capítulo de lo que se podría llamar la revelación o la inspiración. Y en algunos casos, pues de la visión directa por parte de personas que afirman haber visto aquello. Pero no pidas demostraciones, no pidas evidencias para ponerlas encima de esta mesa, porque eso es imposible. No se puede traer a este plano en el cual estamos viviendo nosotros, no se pueden traer realidades existenciales de otro plano distinto. Es decir, ese plano nos envuelve y todo lo que en aquel plano existe puede tener acceso directo al nuestro, pero no al revés. ¿De acuerdo? Y en cuanto a lo que uno se encuentra después, pues es algo muy complejo. Hay otro plano existencial, el más próximo al nuestro, que es ese que llaman el mundo astral o el mundo de los deseos, según hablen los teósofos o los antropósofos. Sí. Pero hay que decir, cuando se habla de ese mundo astral, que no es algo que está distante, algo a lo que uno va a parar, sino que es algo que nos rodea, que nos envuelve, es decir, que está con nosotros. Convivimos con esas otras entidades, con esas otras formas de vida que existen en el plano astral, en el mundo astral. Convivimos hasta el punto de que, aunque esto pueda parecer, pues no sé, una especie de asustaniños, ellos están aquí con nosotros ahora, en este plató. Lo que pasa es que no son visibles, no son perceptibles por nuestros sentidos, por nuestros ojos, pero están aquí, claro está. Están aquí porque no es otro mundo distinto, sino el mismo mundo donde se vive con una materialidad distinta. Yo diría, a mí lo que me ha preocupado algunas veces ha sido ¿cuándo es la muerte? Yo recuerdo en Nepal, los lamas, o un lama vidente, determinaba en los enfermos, acompañándome, decía, o alguna persona que había visto, esa persona se morirá, y lo veía. O que veía la muerte. O sea, que quiere decir que aquella persona, le pregunté, se iba deshaciendo ya con el tiempo, no la muerte de accidente. Las muertes de accidentes no se prevén, son rápidas, son cortar. Entonces, tal vez la permanencia es más aquí, no sé si me equivoco, pues están. Pero, ¿cuándo es la muerte, en primer lugar? Después, los mismos perros, a veces en las aldeas,
lo presienten con sus ladridos, presienten que habrá alguna cosa. Pero esto entra dentro de una normalidad desconocida y extraña y anormal bajo nuestro punto de vista, pero que sin embargo en el contexto de cómo está estructurado pues el universo se entiende. Es decir, la muerte, cuando la muerte se produce en el plano físico, significa que un arquetipo ha llegado a su manifestación física ya, pero antes de llegar a la manifestación física ha seguido siendo arquetipo. Y lo que ocurre es que hay personas con capacidad como para descubrir el arquetipo antes de que se convierta en una realidad física. Es tanto como ver el futuro, lógicamente es eso. Es decir, descubren la dinámica que conduce hacia una expresión física determinada antes de que llegue al plano físico. Entonces esto es muerte y hablan de ello. Ese es el misterio. Ese es el misterio. Sí. Bueno, yo tengo un acceso tremendo a eso porque, vamos, en mis mismas consultas a lo mejor he predicho la muerte con 1 año, con 6 meses, enfermedades, pero sobre todo la muerte es especial en mí porque es como una sensación interna dentro de mí en que capto un frío, una serie de sensaciones de calor o de frío. Es que tú eres medium, dices, y un medium está viviendo en el plano físico y en el otro a la vez, en el astral. De manera que la conexión que tú tienes con el astral es total. Tú eres sensible a los impactos que desde el astral vienen y ver en el astral significa adivinar el futuro. Porque primero ocurren las cosas en el astral y luego ocurren en el físico. Y la vida entonces en el más allá, ¿cómo nos la podríamos imaginar? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo sería? ¿Tenemos algunos elementos para poder pensarla? Hay que partir ya de una base, y es que el más allá no es una habitación como esta, o más grande o más pequeña. El más allá, pues siguiendo de la mano pues la doctrina de la mayoría de las doctrinas de corte esotérico, incluye ahí pues, los teósofos, antropósofos, los rosacrucianos y otros muchos más. Ellos hablan de que hay en el mundo astral, que es esa otra dimensión en la que se continúa viviendo después de la muerte, de lo que entendemos por muerte, ahí hay 7 niveles, que es como decir otros 7 mundos distintos donde uno puede continuar viviendo. ¿Hay 7 cuerpos o son con otro cuerpo que es el llamado cuerpo astral, que es el que continúa vivo después de que el físico pues se queda donde tiene que quedarse, que es en el plano físico de donde ha surgido. 7 niveles. Entonces. 7 niveles. Y según esas cielos que aparecen en tantas. 7 niveles. Algunos de ellos cielos y otros llamados infiernos, evidentemente. Bueno, yo hacía referencia a que aparece esta imagen de los 7 cielos y 7 infiernos en muchas... Sí, es que hay 7 cielos, efectivamente. Hay 7 cielos. Pero las primeras capas de ese astral, las más bajas capas del astral, son las que se corresponden con la zona infernal. Y en ese sentido, y volviendo a lo que antes comentaba yo, cuando decimos que el astral no es algo que está allá, que está lejos y separado de nosotros, sino que coexiste, que está aquí, entonces habría que entender que las capas bajas, las zonas bajas o regiones bajas del astral, se corresponden con nuestro plano físico. Y cuando se dice que allí está situado el infierno, deberíamos entender que el infierno está situado donde nosotros estamos ahora. Lo que pasa es que al otro lado de la muerte hay una percepción del infierno seguramente distinta. Vendrá a ser como una especie de estado de conciencia para percibir impactos que antes no podemos percibir como elementos con un cuerpo físico como estamos ahora. Pero en cualquier caso hay 3 niveles infernales o purgatoriales. Luego hay un nivel intermedio llamado, que es lo que se corresponde con el limbo, con lo que la Iglesia nuestra denomina como limbo, que es una especie de zona neutra donde se vive una especie de letargo durante un tiempo, etcétera. Y después las 3 capas superiores, esas se corresponden con el cielo, o al menos con una parte del cielo, puesto que hay otras zonas más sutiles, más allá del mundo astral, es decir, más sutil todavía que el mundo astral en el llamado mundo de la mente, donde igualmente está dividido en otros 7 niveles o 7 mundos, donde el espíritu continúa todavía su evolución. El espíritu no muere nunca, el espíritu existe. Lo que pasa es que los vehículos que utiliza para manifestarse en uno o en otro sitio, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, van desapareciendo a medida que progresa en todo ese camino evolutivo hasta que se reencuentra con el absoluto, con el concepto que tenemos de Dios. ¿Para qué pasaría el cuerpo astral por esta existencia física? En líneas generales yo creo que hay un acuerdo, al menos en el pensamiento esoterista contemporáneo de los 2 últimos siglos al que nos referíamos, hay un acuerdo en cuanto a que el propósito de pasar por esta vida física es un propósito de aprendizaje, entre otros. Yo diría que es lo más simple, aunque hay otra serie de explicaciones más complejas: evolución y aprendizaje. Algo así tienden a verlo las diferentes escuelas ocultistas, como que la Tierra, como otros planos de existencia, son escuelas, son diferentes clases, en las cuales habría que aprender una serie de asignaturas, y bueno, cuando no se han aprendido bien hay que volver a repetir esas asignaturas. El espíritu tiene algo que aprender incluso de nuestra... Yo es como simplificaría esa visión física. de las distintas escuelas ocultistas,
tal como la describía, digamos, la cual yo compartiría, no con una certeza total, pero al menos es una idea que me hace gracia. Creo que es una idea positiva para la existencia del ser humano. O sea, si no es cierta, está bien encontrada, como dicen los italianos, porque bueno, creo que le da un cierto sentido a la vida y además da un cierto sentido ético. Yo creo que tiene una profundidad. No sé Félix, si ¿que querías añadir algo más? Estoy de acuerdo. Tenemos muy poco tiempo ya. Pues tenemos añadir una cosa. La pregunta que tú haces yo creo que es desde nuestra capacidad de comprensión imposible de responder. Es como encontrar justificación a la obra de la creación, y esto yo al menos no me considero capaz. Pero sí que, recordando una frase bíblica que dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, deberíamos entender que somos en potencia dioses, somos la expresión de Dios y en consecuencia potencialmente dioses. En ese sentido se puede entender que la manifestación en los diferentes planos de existencia tiene que ver con una tarea de aprendizaje, de reconocimiento de esa dignidad divina que tenemos para, naturalmente, asumirla y contribuir con todo ello a todo ese proceso de elaboración que nos tiene que restituir a ese origen divino del cual procedemos, a ese sentido de Dios, de absoluto del cual procedemos. Padre Gumi, diga algo, pero usted hablaba brevemente, por favor. Señor Félix, hablaba de esos eslabones o de esas 7, dentro de la Cábala existen esos 7 eslabones, ese cuerpo material, físico, ese cuerpo astral y ese cuerpo ya para llegar a la luz. Tal vez nuestra vida, nuestro paso debe ser pues buscar esa perfección poco a poco para llegar a este fin, según cada uno de sus creencias. Y sí que, para no alargarme, de que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Enrique de Vicente. Si es esa separación de esos eslabones, que los judíos le ponen bastantes años, después de la muerte aparente o real, aún queda algo del cuerpo. Cuidado a la gente que está alrededor, y eso sí que me he encontrado, porque pueden percibir aquellos llantos, aquellos gritos, a qué va a hablar, a qué criticar. He estado en bastantes velatorios, y eso hace mucho daño. Que tengan presente, sobre todo, que están presentes aún, están allí. Que tengan un respeto enorme. No os quiero quitar la palabra de la boca, pero es que ya tenemos un poquísimo tiempo. Nos tenemos que despedir de ustedes. Les deseamos una feliz noche. Les recordamos que la semana que viene volveremos a estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su atención.